¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica 8:02 en la última semana de este año 2022. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta nueva semana, día lunes 26 de diciembre. Después de estas celebraciones y fiestas de fin de semana, estamos listos para reiniciar la revisión de noticias. Vamos de inmediato a nuestro resumen y les mostramos algunos de los temas que estaremos profundizando el día de hoy. Vamos a comenzar hablando sobre un informe publicado por la Universidad Diego Portales, por su Observatorio Económico, que es bien interesante porque muestra cómo ha ido evolucionando el empleo informal en nuestro país. Y es un dato bien relevante porque si bien la afectación, digamos, del mercado laboral producto de la situación económica ha sido más lenta de lo que se esperaba, de todas maneras hay una marcada tendencia en el crecimiento del empleo informal en Chile. De hecho, en el último informe, entre agosto y octubre, en ese trimestre, se crearon cerca de 60.000 empleos informales y hubo una destrucción de trabajos formales. ¿Quiénes son los que concentran este segmento? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? En una semana en la que además tendremos datos de desempleo. Este jueves se conocen los del último trimestre. Es lo que vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. También vamos a conversar sobre otro tema y tiene que ver con una situación a nivel judicial bien delicada que está atravesando la corredora de bolsa Larraín Vial. Resulta que este lunes sería formalizado por parte del Ministerio Público por un caso de lavado de activos. Ha sido bien bullada esta disputa legal que involucra a una asociación de médicos, quien ha presentado estas acciones legales en contra de la empresa de esta famosa y señera corredora de bolsa en el mercado local. Hoy día se van a conocer los antecedentes que está esgrimiendo el Ministerio Público precisamente para llevar adelante esta causa. Desde la corredora de bolsa se han defendido. En las últimas semanas han tenido algo más de notoriedad pública y han entregado sus argumentos y aseguran que toda esta acusación no tiene ningún sustento, pues quienes se están presentando las acciones legales, quienes se definen como las víctimas de en este caso, habrían estado al tanto de todos los movimientos que fueron realizados por parte de Larraín Vial. Les vamos a contar más sobre este caso en unos minutos. Y por otro lado, vamos a hablar también de la percepción ciudadana respecto a la marcha de la economía. La última encuesta CADEM, los datos se conocieron el día de ayer, es bien reveladora sobre cómo los chilenos ven un escenario que se está deteriorando cada vez más. Y no solo en términos macro a nivel país, sino también en la percepción individual. De hecho, de acuerdo a esta encuesta, el nivel de percepción negativo que tienen los chilenos sobre su situación familiar o personal llegó a su nivel más bajo desde comienzos del 2021. Cuando estábamos, recordarán ustedes, en un escenario bien distinto, estábamos recién saliendo de las medidas de confinamiento más estrictas de la pandemia y el escenario todavía parecía muy incierto. Bueno, ese es el nivel que tenemos hoy, también a puertas de un 2023 que traería un escenario económico de recesión. Los detalles los revisamos en unos minutos también. Y en la entrevista del día de hoy vamos a conversar de un tema que para los automovilistas se ha transformado en un dolor de cabeza en los últimos meses. Hablamos del mercado de los seguros y cómo ha ido evolucionando el mercado para los seguros de automóviles. Fíjense que los precios han subido con fuerza, más de un 50% de acuerdo a los últimos catastros, fundamentalmente por un aumento en los costos de los repuestos, la escasez precisamente de acceso a este tipo de productos y por otro lado también el aumento de los robos de vehículos que se han visto en los últimos meses acá en nuestro país. Son los factores que están incidiendo en esto. Hay alternativas también, hay tendencias que se empiezan a marcar en un mercado que cambia drásticamente. En la entrevista de hoy conversamos sobre este tema. Bien, empezamos a revisar entonces en detalle los temas que adelantábamos en nuestros titulares y partimos revisando más información sobre este informe, el análisis que ha hecho el Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales sobre el mercado laboral. Ya les contábamos que este jueves se van a conocer los últimos datos entregados por el INE sobre el desempleo en nuestro país y es de esperar que en los próximos reportes, en este y en los siguientes, empiece a haber un deterioro del mercado laboral mucho más notorio, de la mano de una actividad económica que va desacelerándose. Bueno, eso ya se empieza a ver en los últimos reportes, de acuerdo al análisis que entrega la UDP y que publica hoy día el diario La Tercera. Son más de 2.400.000 personas los que están en el mercado informal del trabajo. Y sabemos lo que eso significa, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad social, por ejemplo, del acceso a las prestaciones en términos de cotización previsional, cotización de salud y otros beneficios. Estar en un mercado informal significa
en gran medida acá en Chile están en peores condiciones laborales, de precariedad. Y la ocupación en este sector ha ido escalando, ya llega a un 27,7%. Ese es el porcentaje del total de ocupados que representa el mercado informal. Y eso evidentemente que es señal de preocupación y de un deterioro del mercado laboral. Si bien la tasa de desempleo no ha subido dramáticamente, sí la característica del mercado laboral ha ido empeorando. ¿Y quiénes son los que están protagonizando precisamente este mercado o forman parte de él? Bueno, mujeres, inmigrantes y personas de pueblos originarios son aquellos que están concentrados en el empleo informal de acuerdo al análisis de la Universidad Diego Portales. Hay un dato bien relevante sobre cómo ha ido evolucionando este mercado. En el trimestre que va de agosto a octubre se crearon más de 60.000 puestos de trabajo informales. En el caso de del mercado laboral formal, es decir, con contrato, hubo una destrucción de 35.000 puestos de trabajo. Y eso explica entonces que esa tendencia es probable que se mantenga en los próximos trimestres y explica en gran medida, como decíamos, que la tasa de desempleo no suba demasiado, pero sí empecé a generarse un mercado de trabajo que es más precario en ese sentido. De ahí entonces que haya preocupación también por estos datos en particular y quiénes son en especial los que están integrando este mercado del empleo informal de acuerdo al dato que trae hoy día La Tercera. La destrucción de empleos formales, dice Juan Bravo, el director del observatorio, será el principal problema del mercado laboral el próximo año y especialmente, asegura, en el primer semestre. Bien, y vamos a ir a otro tema para contarles de la mano de estos datos de mercado laboral cómo va cambiando también la percepción que tienen los propios chilenos respecto a la marcha de la economía. La encuesta CADEM publicada el día de ayer da algunas luces precisamente bien reveladoras sobre este punto y algunos datos son preocupantes por cómo los chilenos ven precisamente el escenario hacia los próximos trimestres. De hecho, como les contábamos en nuestros titulares, en una de las preguntas más importantes que trae esta encuesta aparece un dato bien claro sobre la percepción económica que tienen los chilenos, la percepción familiar e individual y cómo ha ido empeorando. El 45% de los encuestados califica como mala o muy mala su situación económica de acuerdo a esta encuesta que fue publicada el día de ayer. Y esto lleva los niveles de percepción en este ítem en particular sobre la situación individual o familiar a su nivel más negativo desde comienzos del año 2021, de acuerdo a este indicador. Había ido subiendo de manera bien consistente. El nivel más bajo llegó a cerca de un 21% al marzo de este año, desde el inicio de este 2022. Sin embargo, ahora ha ido escalando con fuerza y con más notoriedad en el último trimestre. El 39%, por contrapartida, considera que su situación económica, personal y familiar es buena o muy buena. Y como les decíamos, este indicador negativo está llegando a sus valores más altos desde el comienzo de la pandemia prácticamente, desde marzo del 2020. Y ahí entonces la gravedad de la situación. Y sabemos además cómo esas percepciones individuales o familiares van determinando también comportamientos económicos, por ejemplo, desde el punto de vista del consumo. Respecto a las expectativas a futuro del país, hay un nivel más pesimista también. 49% se declara en esa zona, en contraste con un 28% que dice que hay una situación más optimista respecto a lo que viene hacia el futuro. Y en términos de expectativas de empleo, la situación de empleo en el país, el 73% la califica como mala o muy mala, en contraste con un 19% que la califica como buena o muy buena. Y estos niveles nuevamente muestran un deterioro que no se veía desde comienzo del año 2021, cuando ya les contábamos, estábamos saliendo del periodo más estricto de pandemia. Ahí entonces datos que muestra esta fotografía respecto a la situación económica. Otro punto interesante que aporta CADEM, que hace una suerte de síntesis sobre lo que ha sido este 2022, tiene que ver con la pregunta sobre cuál de las siguientes noticias fue la más relevante para usted este año. Bueno, aparece como primer lugar la delincuencia con un 42% de las menciones, el coronavirus con 38% y luego la inflación con el 37% como tercer hito más importante de este 2022 en el total de menciones de la encuesta publicada el día de ayer.
Bien, y vamos ahora a otro tema para contarles más sobre este caso que involucra a Larraín Vial. Es un caso bien bullado porque las acusaciones en contra de la corredora de bolsa son muy graves y serán formalizadas el día de hoy estas acusaciones en una jornada que será bien noticiosa desde el punto de vista judicial. El Ministerio Público tiene fijado para hoy precisamente la formalización por este caso de lavado de activos y es preocupante el caso más allá de los montos involucrados por los cargos que son de carácter bien grave. Eso es lo que hoy día conoceremos en mayor detalle cuando se entreguen los antecedentes que maneja el Ministerio Público por esta formalización. Recordemos que esto se produce en un marco que involucra también a la Sociedad Médica y de Maternidad Sierra Bella. ¿Y qué es lo que acusa? Fundamentalmente acusa a Larraín Vial de haber actuado con una negligencia inexcusable y de tener responsabilidad penal de persona jurídica, pues no informó oportunamente a la unidad de análisis financiero sobre la apertura de una cuenta de inversión con recursos que superan los 1.700 millones de pesos por parte de dos personas, José Miguel Patuelli e Isaías Gómez, y ellos se habrían apropiado de ese monto que correspondía a la mencionada sociedad médica que había mandatado a estas personas para el manejo precisamente de esos recursos. De ahí entonces la relevancia del caso que conoceremos el día de hoy cuando sea formalizado en instancias judiciales por medio de esta cita que está fijada para este lunes al mediodía. Es bien relevante el caso, como decíamos, por la envergadura de los montos involucrados, por la acusación y la gravedad de los hechos que se le quieren imputar a Larraín Vial, mientras que la empresa se ha defendido. Hace poco Andrés Trivelli entregó la visión de la misma corredora de bolsa en distintas entrevistas con los medios y el gerente general planteaba que la intermediaria cumplió con la normativa y que los querellantes buscan torcer los hechos para que Larraín Vial pagara por este perjuicio económico que ellos dicen no han causado. De ahí entonces que plantean que los doctores tenían conocimiento básicamente de todo lo que había ocurrido y no como están tratando de formalizar en este caso que hubiese habido una acción negligente de parte de la misma corredora de bolsa. Recordemos que este caso se ha ido fraguando en los últimos meses y que finalmente las acusaciones serán formalizadas el día de hoy y podría haber algún tipo de nuevos antecedentes. Larraín Vial estaba a la espera también, según reportó el Diario Financiero hace una semana atrás, de un informe de parte de la PDI y de un ex jefe de la unidad de análisis financiero que estaba respaldando el actuar en este caso. Hoy al mediodía tendremos más novedades en sede judicial. Bien, y vamos a ir a otro tema para hablar de tendencias en la gestión de negocios que son bien relevantes y que probablemente se han ido consolidando también con más fuerza en los últimos meses. Y tiene que ver con los objetivos con los que una empresa logra consolidar sus negocios. Y aparece un concepto clave para este proceso y tiene que ver con el propósito. Son algunas de las preguntas que plantean la tesis de la propiedad responsable, que busca repensar finalmente el rol de las organizaciones en la sociedad en un momento donde además aparecen tantos desafíos complejos precisamente para estas organizaciones. Francisca Bamondes tiene la nota. En septiembre pasado, la marca Patagonia hizo noticia a nivel mundial luego de traspasar la propiedad de la empresa a una organización que combate la crisis ambiental y a un fideicomiso para mantener los valores de la compañía. Su fundador señaló que vender la empresa y donar las ganancias o cotizar en la bolsa no parecían buenas formas de garantizar que la compañía continuara con su objetivo inicial, su rol en la preservación del medio ambiente. Es un orgullo desde cómo una empresa o cómo un grupo de personas respeta y honra los valores desde hace 50 años y no porque exista un cambio de era los vas a dejar de respetar. Así como Patagonia, son diversas las empresas que han repensado su modelo de negocio, ver el lucro como un medio y no como un fin, ya que lo más importante es proteger su propósito, algo que se conoce como propiedad responsable. En Chile efectivamente este es un concepto nuevo. Nos falta incluso lograr que personas construyan o diseñen sus empresas de una manera distinta de la búsqueda exclusiva de la rentabilidad y eventualmente, peor aún, rentabilidad en el corto plazo. Lo que queremos es que esa persona pueda proyectar eso, preservarlo en el tiempo y que cuando esa persona desaparezca del escenario u otros socios intervengan, la intervención de nuevas personas no afecte ese propósito. La empresa Signus, que ofrece servicio de reposición en supermercados, ha trabajado hace más de un año en una iniciativa llamada Reposición de Valor,
que aplica este concepto. El propósito que nosotros estamos teniendo eso es cómo convertimos eso, hacemos algo más equitativo, cómo tenemos una empresa donde las personas que estén trabajando ganen el doble de lo que es tradicional en el mercado, que tengan una participación distinta como personas que están desarrollando los procesos de la empresa, y eso obviamente lleva a procesos mucho más efectivos. El modelo no solo busca generar rentabilidad, sino que también cambia las dinámicas y relaciones de los trabajadores. Cuando me plantearon el proyecto fue como difícil de creer al principio, algo colaborativo, algo que va a ser de todos. Los equipos tienen la capacidad de ellos mismos tomar decisiones. Y creo que eso es potente, porque ahí es cuando uno de verdad le toma la diferencia con la forma de trabajar que es la tradicional. Antes uno trabajaba en base a lo que, no sé, algo remunerado y listo, pero ahora yo al menos tengo el por qué me quiero levantar a trabajar, tengo esa energía, esas ganas, trabajar con todos a la vez así, es bonito, es armonioso. Esta manera de operar requiere de una serie de ajustes y regulaciones. La Fundación Purpose, de origen alemán, llegó a Chile el año 2018 y ofrece asesoría a las empresas que quieran implementarla. Ponemos a disposición la experiencia internacional, ponemos a disposición fórmulas de levantar capital consistentes con el propósito, formas de gobernar en el largo plazo, dividiendo los derechos económicos, garantizando rentabilidades razonables, pero también búsqueda de un objetivo trascendente, distinto de la mera maximización de las utilidades. No queremos seguir ahí aportando un modelo que en realidad lo que hace es crear más bien malestar en la sociedad. Se le está dando propiedad a las personas que trabajan en la empresa. Ellos son dueños del 40% de la propiedad. Y eso significa armar un modelo jurídico. Esos modelos jurídicos hoy día no existen, y ahí estamos tratando de trabajar. Una institución que también ha cobrado relevancia en medio del desarrollo de este concepto es la banca ética. Separan la rentabilidad económica del banco que obtienen legítimamente los inversionistas de el liderazgo y la dirección del banco, de tal manera de garantizar que el banco mantiene su propósito de financiar esta economía de impacto positivo, siendo rentable a los inversionistas, pero con el propósito en el centro y la rentabilidad como una consecuencia de un propósito bien hecho. Late y Boardpack son otros ejemplos chilenos de empresas que han adoptado este modelo. Si bien lo que ofrecen es distinto, comparten un objetivo en común: defender su propósito por encima de las utilidades. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica 8:22 y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el mercado de los seguros, donde ha habido cambios bien importantes en los últimos meses, y algunos de ellos acentuándose acá en nuestro país, como en el caso de los seguros automotrices, por ejemplo, donde ha habido un aumento de precios cercano al 50% por distintos factores. Vamos a conversar de estos temas. Estamos en contacto con Benjamín Lea Plaza, es el gerente general de FIT Seguros. Gracias por conversar con nosotros, Benjamín. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por el contacto. Buenas fiestas. Sí, Benjamín, bueno, estamos en un momento donde este mercado en particular, el de seguros automotores, ha ido cambiando de manera bien dramática por distintos factores, y eso se refleja finalmente en precios y cambios en el mercado que son importantes. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre lo que está ocurriendo en este mercado en particular, Benjamín? Sí, mira, para nosotros no es ninguna cosa muy agradable tener que estarle diciendo a los clientes que le tenemos que subir las primas. En definitiva, siempre nosotros tratamos de dar buenas soluciones, pero las circunstancias, especialmente debido a la pandemia, debido a la guerra en Ucrania y a todo lo que ha ido ocurriendo y que hemos visto en el mundo, ha hecho que los costos para las compañías de seguro se vayan hacia arriba y se vayan presionando cada vez más, incluso con muchas compañías que hoy día están teniendo pérdidas en los ramos de vehículos, y con lo cual es necesario equilibrar, ¿no es cierto?, las primas con los costos que se están viendo hoy en día. Benjamín, ¿esto tiene que ver con factores, digamos, económicos o macroeconómicos como la inflación, o también con otros asuntos internos propios de la dinámica del mercado automotor acá en Chile? Sí, efectivamente tiene que ver mucho con la inflación, con el alza del tipo de cambio, con el mercado automotor, pero también con otras variables como son, por ejemplo, el robo de vehículos. Todos hemos visto en las noticias cómo las situaciones o los eventos, ¿no es cierto?, de asaltos, también de robos de vehículos estacionados, se ha ido incrementando en el tiempo, y eso sobre todo con un foco que muchas veces tienen los delincuentes en determinadas marcas, que son las que más se han visto afectadas. Entonces aquí hay
es una situación bastante multifactorial. Hay algunas marcas que se ven afectadas como por muchos factores, incluidos los del robo, otras para los cuales el robo no es un tema tan relevante, si bien todos estamos expuestos, digamos, pero sí que les pega el tema del tipo de cambio, los problemas logísticos de los repuestos, los problemas también de inflación, etcétera. Sí, Benjamín, ¿y hay marcas que definitivamente hoy día las aseguradoras ya no estén cubriendo con sus productos? ¿Marcas o modelos eventualmente? Sí, no es que haya marcas que no se estén cubriendo. En general, lo que ocurre es que se trata de poner precios que estén reflejando el riesgo que están teniendo esos vehículos, pero al mismo tiempo también se ofrecen otras soluciones. Por ejemplo, existen coberturas que no incluyen la cobertura de robo, que básicamente hace que el seguro baje muchísimo. Y también existen otras soluciones que son las de los GPS. Por ley, ¿no es cierto?, las compañías tienen que ofrecer un GPS a los asegurados para que puedan recuperar su vehículo. Sí. Ese GPS, por términos de privacidad, tiene que ser administrado por el propio asegurado. Por lo tanto, cuando los asegurados también van poniendo medidas y van poniendo mejoras, ¿no es cierto?, para poder proteger su vehículo, ellos también están en condiciones de alguna manera de soportar mejor ese riesgo. Sí. Benjamín, es bueno ese punto que planteas tú. Entonces, para las personas que hoy día quizás les está saliendo muy caro asegurar su vehículo por distintos factores como los que ya hemos conversado, o que derechamente no encuentran un producto para su vehículo, ¿qué alternativas tienen? ¿Cómo poder buscar algo que les permita tener algún tipo de protección, aunque sea parcial? Sí, o sea, en general las compañías entienden que el riesgo de robo no es el único riesgo al que están expuestos los vehículos, y eso también lo entienden los clientes. Entonces, esos mismos clientes pueden buscar productos donde la protección de robo corra un poco por su cuenta, pero que todos los demás riesgos sí estén cubiertos. Hoy día existen, como te digo, varias soluciones, desde los trabavolantes, desde también los GPS, que permiten cubrir ese riesgo, pero las compañías siempre estamos disponibles para cubrir todos los demás, como son los daños a terceros, como son los choques, como es un volcamiento, etcétera, etcétera. Sí, Benjamín, ¿y el año 2023 viene distinto desde ese punto de vista? ¿Cuáles son las tendencias que ustedes ven en esta materia? Mira, en términos de logística, no se ve que haya una perspectiva muy distinta. Ya sabemos que la ANAC ha anunciado que la importación de vehículos se va a ver reducida el próximo año, producto también de todas las perspectivas macroeconómicas, también con producto de los temas de inflación. ¿Qué va a pasar con el tema de la delincuencia? Es un tema de seguridad pública, eso no es un tema que atañe a las compañías de seguro. Nosotros lo que podemos hacer es estar observando cómo se está comportando el mercado, cómo se está comportando también en general las tasas de delincuencia, y sobre esa base vamos a ir ajustando un poco las primas lo máximo posible. O sea, nuestro interés acá no es excluir a nadie, nuestro interés es darle servicio, pero obviamente que tiene que ser algo que sea sustentable para la compañía de seguro. Sí, para ambas partes. Benjamín, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Ok, muchísimas gracias. Gracias, buen día. 8:29, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en minutos. Estamos en Noticias Express con Frecia Soltán.